Nacieron en Santiago del Estero, mamaron malambo desde la cuna, recorrieron el mundo durante 20 años, incorporando en sus danzas las técnicas más variadas desde el flamenco hasta el jazz y luego el paso por la danza clásica y la danza contemporánea. Decidieron volver y hacer escuela con su compañía Nuevo Arte Nativo. Hoy, en este ciclo de entrevistas de la Compañía de Danzas Populares, un espacio de extensión de la Escuela de Danza, recibimos a Coqui Pajarín Saavedra. Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y un saludo también para los que puedan ver y escuchar la entrevista. Así Claro. que un abrazo para vos y todo el resto. Muchas gracias. Desde Bahía también los saludamos y muy agradecidos de este tiempo que se toman para poder charlar con nosotros. Les contamos que la Escuela de Danza es una escuela del sur de la provincia de Buenos Aires, de más de 60 años, con un compromiso muy grande con la enseñanza de diferentes lenguajes y entre ellos nuestra danza folclórica. Así que esta entrevista esperemos que sea de mucho gusto, agrado y también de aprendizaje para todos nuestros alumnos, egresados y docentes de la danza y bailarines de toda esta zona del país. Así que por mi parte, nuevamente renuevo el agradecimiento por hacerse este tiempo para charlar con nosotros. Y sin ir más a los saludos, decirles que han sido siempre íconos de nuestro folclore y personalmente tengo que echarles un poco la culpa de que en mi juventud me hayan conquistado a pensar la danza folclórica desde otros lugares, desde otras fuentes y con otros registros cinéticos y corporales. Personalmente han sido una gran motivación para mi trabajo y para mi desarrollo. Y disculpen todos los que nos escuchan que me vuelvo autorreferencial, pero se los tenía que decir porque los vengo siguiendo desde muy joven, desde muy pibe, y siempre admiré ese estilo y esa forma de construir danza y lenguaje con unas notas riquísimas de muchas cosas, pero nunca perdiendo esa esencia, ¿no? Y perdiendo ese estilo que los hace únicos, pero que nadie puede negar y dudar de que lo que hacen es folclore, es raíz, o tiene mucha raíz, y es Santiago del Estero, y es un Santiago que ha viajado y que tiene cosas y notas de otros lugares, y que uno lo lee y lo ve, pero no duda de eso. Así que en este primer momento de la entrevista me gustaría que nos cuenten cómo podemos leer eso hoy, porque implica un pasado muy rico en aprendizajes y en experiencias. Así que, ¿cuáles fueron estos recorridos que los han dejado en estas personas que son hoy, ¿no? Con esta trayectoria tan grande? Primero, gracias por lo que estás diciendo, Sebastián. Y bueno, obviamente respetamos todo lo que ocurre, digamos, a través de lo que uno puede manifestar y la receptibilidad que puedan tener los demás, como fuere, digamos, ¿no? Para el lado que fuere, digamos, eso, nosotros lo respetamos. Porque es así. Si no, uno no haría las cosas, ¿no? Ese es digamos, el riesgo o la palabra que se quiere utilizar al respecto de transmitir a través de la práctica de la acción las ideas que uno se propone. Todas son ideas, por más simple o compleja que sean, un movimiento siempre trae una idea. Por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Y bueno, tus palabras se respetan, por supuesto, como digo, y al mismo tiempo es una cosa rara porque en el interior, yo sé que en la apariencia uno va cambiando y muy notable. Pasamos del pelo negro, oscuro, así como tenés vos, al que tenemos ahora. Y eso es inevitable, digamos, ¿no? Insoslayable, pero en el interior es otro el movimiento. En el interior parece que el tiempo no pasa en ese sentido, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, en este caso que estoy hablando, y me siento joven, para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el tiempo pasa. Y de todas maneras, esta conversación y esto que decís, me parece que está muy bueno como comunicación. Bien. Sí, bueno, adhiero a lo que dice Coqui y para ir ya un poco tratando de responder y poner en contexto, ¿no?
nosotros pertenecemos a una familia de bailarines, esencialmente de bailarines, pero también eso por parte de padre, de Carlos y Juan Saavedra, pero también por parte de madre, nuestra madre que partió hace muy poco, Dominga Langa, Cáceres. Por el lado de ese Cáceres, teníamos un familiar, Geníbero Cáceres, que era un vidalero, autor y compositor de vidalas, que para nuestra sorpresa, cuando volvimos en el año 88 de visita, pero no para quedarnos, hubo un artículo en el diario de allí de Santiago del Estero que lo nombra a Geníbero, y que, bueno, eso es como para hablar de una provincia rica en el sentido cultural, ese cruces de culturas, cruces desde la conquista y previamente a la conquista española, estoy hablando, pero todo eso ha hecho que sea, a pesar de todos los inconvenientes que ha traído la conquista, hay cosas que se han arraigado en Santiago del Estero, la cultura española, la cultura nativa propia de allí, la cultura negra, que en estos últimos años ha sido recuperada y todavía sigue en ese camino de recuperación. Por lo tanto, es un magma cultural, Santiago del Estero, muy, muy importante, porque ha dado muchos artistas, mucha gente de la cultura, y bueno, nosotros venimos desde ese lugar. Así que Santiago del Estero ha sido el continente nuestro, ¿no? Ahí también quiero agregar, ya que estamos hablando, digamos, ¿no? Dialogando, y que es así como dice Pajarín, digamos, con mucho valor en todo ese sentido que se está refiriendo, Santiago del Estero como provincia, pero bueno, hoy es hoy, quiero decir, estamos involucrados todas las provincias, como siempre, ¿no? Pero digo esto porque Santiago del Estero tampoco se tiene que quedar. Quiero decir, porque manteniendo esto que acaba de decir Pajarín, por supuesto, y forma parte de la historia, y hay que seguir escarbando ahí, descubriendo cosas, pero así pasa en todo el país, en todas las provincias, me parece. Entonces no nos tenemos que quedar, tenemos que seguir para adelante, seguir hurgando, descubriendo hacia atrás, hacia el presente y hacia adelante. Francia está. Bien. Bueno, y hablando de Francia, justamente, Sí. ¿qué pasó con estos muchachos jóvenes, jovencitos, que un poco de la mano del tío, del papá, dos grandes de la danza, que creo que yo, por lo que puedo leerlos a través de sus entrevistas y de lo que ustedes han ido contando durante todos estos años, puedo entender que siempre hubo una gran mente creativa detrás de un cuerpo que bailaba activamente, ¿no? Pero digo, muy visionarios y muy abiertos para entender y construir. Digo, ¿qué pasó que estos chicos se van a París? Sí. Entonces había cartas, era otro modo de comunicarse, y bueno, entonces a nosotros nos ha tocado, como digo, en eso de signos de los tiempos, ir a una ciudad, París, y a un país, Francia, que a su vez era un lugar de cruce también, de cruces de cultura, una tradición, Francia, más allá de cualquier idea, es un cruce, desde el nacimiento como nación, Francia es un cruce. Entonces, contemporáneamente, digamos, nosotros llegamos allí y los cruces continuaron. Qué sé yo, a nosotros nos permitió darnos cuenta concretamente
de lo que hacíamos, de lo que nosotros hacíamos, de quiénes éramos y qué hacíamos, de dónde veníamos, y como lo que hacíamos tenía que ver con la cultura de aquí, Argentina, no se nos planteaba otra cosa que un lugar en el mundo, Argentina, y Argentina, Santiago del Estero, pero al mismo tiempo establecernos en otro lugar que tiene un cruce de culturas muchísimo más amplio, más diverso y profundo, desde la danza, pero también la literatura, la antropología, y bueno, todo lo que ya sabemos, digamos, que Francia ha dado como forma parte de su historia, ¿no? Entonces, a nosotros también nos recibieron bien, y creo que nosotros comenzamos allí a ser conscientes, muy jóvenes, sí, yo viajé a los 19, Coqui a los 20, yo le llevo 2 años y un poquito más, pero digamos así fue ese arranque, Santiago del Estero, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y luego Francia, Europa también, que nos permitió en la danza, por ejemplo, estudiar clásico, y como siempre decimos, ¿viste? Nosotros decimos algunas cosas que nos llamaron mucho la atención, por suerte, desde el mismo momento en que empezamos esto. O sea, la primera clase que yo tomo de danza clásica la tomo a los 19 años, casi 20, digamos. Y para mí fue un descubrimiento en toda la amplitud y profundidad que eso significa, porque me di cuenta de que tenía que haber empezado antes a tomar esas clases, pero no lo desaproveché y le di bastante duro, digamos, no para bailar clásico o ballet, sino para poder tener conciencia corporal. Siempre estamos diciendo eso. La danza clásica sirve también para eso. Y bueno, eso fue la primera cosa de amplitud, pero después vinieron la danza jazz en Estados Unidos, la danza contemporánea, el descubrimiento, sobre todo para nosotros, fue la compañía de Luis Falco, donde estaba Jennifer Müller, Juan Antonio, bueno, esa compañía de 6 bailarines que vimos en el Espace Cardin, ahí en París, y era una cosa revolucionaria, ¿no? Lo que planteaban en la puesta en escena, digamos, el discurso de danza, que se salía de todo margen conocido y establecido, pero al mismo tiempo de una alta complejidad dancística, y que después en el tiempo, con Falco, cuando fuimos a Nueva York, digamos, esas cosas azarosas que tiene la vida, nos encontramos con ellos, con esa compañía, digamos, pero ya él se estaba separando de ese grupo de 6 y armó su propia compañía. Y estuvimos en el debut de la presentación de la compañía, gente muy joven, y también nos invitó a tomar algunas clases allí, en un estudio muy lindo, hermoso, y lo complejo que es la danza contemporánea, ¿no? Porque aparentemente desde afuera, conceptualmente, puede verse para alguien neófito, puede verse como movimiento sin contenido o algo así. Sin embargo, no lo es. Tiene una profundidad enorme, un concepto enorme que hay detrás. Y lo pudimos corroborar concretamente al tomar estas clases allí en el estudio de Luis Falco, que eran unas clases con música en vivo, no, tremendo. Pero lo complejo y difícil, muy complejo,
y muy difícil el tratamiento físico, corporal de esas clases. Y después el tratamiento coreográfico, ¿no? Falco, él venía de una escuela de José Limón, digamos que era contemporáneo, pero con una cosa así de neoclásico, un poco más avanzada que Balanchine, digamos, Georges Balanchine, el ruso que se radicó allí en Estados Unidos. Y después el contacto con la danza contemporánea a través de lo de Merce Cunningham, que es otro aporte también dentro de la danza contemporánea. Gente muy capaz intelectualmente, no es una cosa improvisada. Esto. No es que bueno, ahora como se dice, un golpe de genio de momento. No, es toda una cosa muy elaborada. Y era el tiempo, en ese tiempo, estamos hablando de los años 70, desde el 72 en adelante hasta finales de los 70, 80, digamos, entrados ya. Y bueno, todo eso a nosotros nos nutrió nuestra cabeza, pero también nuestro cuerpo. Sí, yo no dudo de eso, digo, cuando veo sus obras, cuando los veo bailar. Ustedes tienen un tratamiento del movimiento en el espacio, un manejo de la energía, de la dinámica. Y no me quiero meter todavía en lo rítmico y en el trabajo de los pies y la investigación que hacen sobre eso, pero me quedo arriba, digo, me quedo acá en el diseño, en el aire. Digo, esa sensación de que el aire toma otras densidades, la variación y la riqueza en el uso y la combinación del rápido-lento, pero entendiendo que el espacio, no sé, a mí siempre me da esa atmósfera de volumen y de densidades distintas, ¿no? No es toda la misma densidad, sino que parece que vamos pasando por diferentes densidades y ahí está la combinación, y ahí está la riqueza, y ahí está el estilo, y ahí está la danza. Y se lee en su trabajo, en todo lo que hacen, ¿no? Y en la línea. Digo, ahí yo pienso en Cunningham, pienso en líneas, en diagonales, en manejo de formas y aparece. Y también hay algo que ustedes, y acá me permito decirlo, y esto desde mi humildad, como ahora en este momento, pero para que ustedes desarrollen, que es la presencia de esas notas de color que seguramente los han podido también aprenderse en su paso por España, digo, y del lenguaje del flamenco especialmente hablo, ¿no? Y también en pensar cómo dialogar con eso y traérselo, digo, y ahí, nada, me gustaría que nos contaran también, desde Gades y todo ese universo que los visitó y que los descubrió, digo, desde Camarón, apareciendo, y Paco, y todo eso que pasaba en Madrid, Claro. Y ustedes ahí, justo ahí, digo, en ese momento, ¿no? No, sí, Sebastián, bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de viajar no poco, y bueno, de la mano de la danza, de la profesión, siempre ejercimos eso, a partir de un momento de nuestras vidas, por supuesto, y bueno, eso nos ha dado para mí una oportunidad, como dije, de desarrollarnos concretamente, porque nosotros fuimos a trabajar allá a Europa, continuando lo que habíamos empezado aquí, en Argentina, en nuestro país, pero al mismo tiempo estaba muy emparentado con el hecho del aprendizaje. Nosotros trabajábamos, quiero decir, para ganarnos el pan de cada día, pero al mismo tiempo estudiábamos. O sea, en el seno del grupo, de la compañía, estudiábamos con las personas que correspondían en ese momento, como Ana María, que ya la nombramos una de ellas, las diferentes incluso disciplinas de danza ya en lo interno, pero invertíamos dinero para ir a tomar las clases afuera. Seleccionábamos, digamos, ¿no? En cada lugar con quiénes íbamos a ir a tomar las clases, profesoras de las distintas disciplinas. Eso lo hicimos en todos lados. En Francia mucho porque ahí estuvimos
la mayor parte del tiempo que estuvimos en Europa fue en Francia, pero en España también un periodo de 4 años muy importantes para nosotros. Y bueno, el hecho de Estados Unidos también, New York, cuando fuimos aquella vez, estábamos actuando, pero todos los días tomábamos las clases, Claro, digamos, claro. ¿no? Claro, o sea, porque trabajábamos a la noche, por ejemplo, y teníamos todo el día, teníamos tiempo para descansar y activar, digamos. Y bueno, en ese sentido, como dijo Pajarina hace un rato, no lo desaprovechamos, al contrario, ¿no? Lo teníamos que hacer porque estaba en nuestra conciencia, en nuestro objetivo eso. Lo hicimos juntos, nosotros dos, pero también con los demás compañeros, compañeras, ¿no? Con Juan Savero, nuestro tío, íbamos para todos lados, en el momento aquel que estábamos juntos compartiendo, en este sentido que digo, ¿no? Juan mayor que nosotros, así que primereaba, por decir, pero nosotros a la par, en este sentido. Y tal es así que este es en el tiempo es un ida y vuelta, ¿no? Para adelante y para atrás, porque nosotros tenemos un comienzo aquí, con Carlos, nuestro padre, como dijimos, y como siempre lo repetimos, porque es insoslayable, pero más allá del dato concreto, es lo que se producía adentro, digamos, ¿no? La experiencia concreta. Por ejemplo, nosotros empezamos a bailar con él, pero cada uno tiene su propia experiencia, su versión de los hechos, ¿no? Y eso es lo fantástico de esto, lo democrático de que tiene esto, ¿no? Tal cual. Y por ejemplo, en el caso mío, me toca empezar con mi viejo. En ese momento ya estaba Adela, que fue su pareja de danza, pero también su segunda pareja después de mi vieja, como matrimonio, si vale el término, artístico y personal. Y estaba Tito Silva, un bailarín de la edad de mi viejo, de la época de él, ¿no? A mí me tocó empezar con ellos. O sea que yo después en el tiempo, ¿no? Voy uniendo lazos de experiencias con otros también. Y para mí era estar ahí, después, ya era consciente en ese momento, pero después mucho más. Estaba con dos grandes artistas empezando a bailar. Mi viejo, Tito Silva, y Adela también. Bailarina más joven ella. Y bueno, era un deleite trabajar con él. O sea que era un deleite trabajar bailando, digamos. Era un trabajo al mismo tiempo. Ser remunerado al mismo tiempo, y el deleite de verlos a ellos, de compartir en el escenario. Era como si fuera Miles Davis, que cuenta en su autobiografía cuando descubre a Charlie Parker, ¿no? Y Dixie Gillespie, salvando las distancias. Qué bueno. En el caso de ellos en lo musical y en esto en la danza, pero para mí tiene que ver porque sobre todo somos seres humanos, antes que artistas y antes que todo. Tal cual, tal cual. Somos personas. Y el sentimiento, digamos, es válido para todos, ¿no? Entonces yo tengo eso, no me lo olvido nunca más, por supuesto, esto que estoy contando, como bailarines, como artistas, como zapateadores, mi viejo Tito Silva, es impresionante. Nosotros incluso hacíamos un popurrí de danza, le llamaban ellos, ¿no? Un popurrí de danza, o sea, danzas diversas de nuestro folclore. Ajá. Y con diferentes músicas. Por decir, para que se entienda, músicas más acotadas a lo tradicional, por decir, que se elegían ellos, todas lindas versiones, y también había otro segmento, digamos, dentro del folclore también, pero con música, por ejemplo, que de Waldo de los Ríos. Claro. Tocando folclore. Entonces sonaba otra cosa, sonaba una cosa más orquestal. Y depende de la ocasión, se utilizaba una u otra. Claro. ¿No? Que decidía mi viejo, con Tito, como digo, en ese tiempo. Y bueno, pero así se llamaba, popurrí de danzas. Y era un placer, porque era encadenado, eran como 6 o 7 danzas al hilo, encadenados. 4 personitas nada más, los 3 varones y Adela, que desarrollábamos esto. Después venían los zapateos y todo eso. O sea que ese para mí fue un gran aprendizaje, fue el despertar, digamos, a la danza específicamente, pero en la escena en este caso. Pienso, a medida que los escucho, que no es menor lo que están diciendo y la relación que en lo que vamos charlando establecen
entre el universo del arte y el universo de lo político, ¿no? Y cómo una cosa entreteje o van como medio de la mano. ¿Y a ustedes les tocó vivir la dictadura de nuestro país afuera, digo, ¿no? Y digo Mirá, vivirla sí, porque he leído en notas de ustedes que estaban muy informados y que, digo, que de alguna manera, desde la distancia, acompañaban hasta con mayor antelación a lo que se sabía en el país, las cosas que pasaban por todo ese universo de exiliados que también entiendo que se encontrarían y compartirían, ¿no? Y bueno, que de alguna manera sí. eso también les resonó tanto y cuanto que en sus obras le han dedicado y se ha leído eso, digo, ¿no? Y no lo pienso en términos narrativos o literales, ¿eh? Lo digo en términos Claro, conceptuales e ideológicos. sí. ¿No? Eso, ahí lo dejo a Pajarí, que bueno, estamos así dialogando, pero pienso en voz alta, me hace recordar lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque eso es lo que tienen de lindo los diálogos, ¿no? Cómo despierta recuerdos o cosas. Bueno. Yo antes de viajar para allá, para Europa, ya estaba bailando aquí, había empezado a bailar, y estaban las 3A, empezaron a funcionar las 3A. Y nosotros tenemos una compañera, yo la vi con mis propios ojos, obvio, fuimos a verla aquí, un barrio, o gran parte de un barrio nos movilizamos para verla, a una chica de 18 años, amiga de nosotros, que fue muerta por las 3A, esta chica, ¿no? Ana Ana María María Estebao. Estebao. Ana María Estebao. Y bueno, la pudimos ver en el féretro, se le podía ver la cara, la habían destrozado. Alianza Anticomunista Argentina, significaba las 3A, con López Rega a la cabeza, ¿no? O sea que eso lo vivimos antes de viajar, por decir. Porque esto que estoy contando es previo al golpe de 1976. Que ya empezaron a accionar esta gente, ¿no? Asesina y cobarde, claro. Sí, y bueno, unos años antes había habido un poco una cosa así, digamos, más, no tan cruda como lo que se iba a venir en el 76, tan salvaje, pero a mí me tocó, esto tiene así, es una cosa como de, una cosa comedia dramática, digamos, porque digamos, de los 4 Saavedra, de Carlos, Juan, Oki y yo, el único que hizo el servicio militar fui yo. O sea que pagué por los 4, ¿viste? Pero además, me toca a mí entre el 75 y 76. O sea que yo estaba haciendo el servicio militar cuando sucede el golpe militar. Del 24 de marzo yo estaba haciendo el servicio militar. Y lo estaba haciendo en azul. Y allí nos movilizaron a Magdalena y de Magdalena aquí al Viejo Bueno y del Viejo Bueno a lo que es hoy, ahí en Villa Martelli, donde lo que es hoy Tecnópolis. Y nuestra madre Dominga, porque yo no salí del destacamento, digamos, del regimiento, desde diciembre hasta, con desplazamientos y todo eso, hasta mayo. O sea, y los familiares de los soldados, de los conscriptos, no sabían, no tenían noticias. O sea que yo no sé cómo hizo mi vieja, mi madre, para llegar hasta Villa Martelli, que me encuentran. Un día así común, alguien me dice que estaba una señora que me estaba buscando. Y llegó mi madre, la Domi, llegó allí y como ya sabía que pasábamos hambre, allí me llevó un sándwich y pude verme con ella un ratito
Y bueno, y después la partida, porque no se podía quedar uno aquí, porque sabíamos que iba a ser muy, muy complejo para nosotros poder desarrollarnos en lo que hacíamos, y nos definió ese tiempo por el hecho artístico, el hecho cultural, era abrazar esto como un llamado, una luz de la vocación, ¿no? E ir tras eso, y bueno, nos tocó que también nosotros nos preguntábamos qué hacer con lo artístico, y pudimos realizar varias cosas. Yo me acuerdo haber estado en Francia cuando se dio el golpe de Estado en Chile, el de Allende, Salvador Allende, y que también le sucedió a estos artistas, los Quilapayún, Inti Illimani, que andaban de gira en ese momento por Europa, también se tuvieron que quedar. Y nosotros colaborar con ellos también, sobre todo con Quilapayún, porque Quilapayún se quedó en Francia e Inti Illimani se quedaron en Italia. Y bueno, colaboramos con ellos para presentarles agentes, representantes, y bueno, y colaborar en ese sentido también, y artísticamente nosotros también ver la llegada de tantos miles y miles de exiliados, y un gobierno de derecha en ese momento, Giscard d'Estaing, pero con una nueva derecha, digamos, ¿no? Porque recibió a miles de exiliados. Tengo también que decir que había gente profesional que trabajó de otra cosa que su profesión, ¿no? Entonces fue importante por un lado, pero también a Francia le convenía esta mano de obra, digamos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo nosotros pudimos seguir estudiando junto a otros artistas, ¿no? Que estaban allí en ese momento. Puedo decirte en alguna oportunidad con Mercedes Sosa, o sea, una actividad muy cultural muy fuerte, porque también con España, fue unos años muy fuertes desde lo artístico, desde lo cultural, y nosotros jóvenes y esponjas, digamos, con todas estas cosas, y el qué hacer con lo artístico, ¿no? Con nuestra profesión, y definirnos cada vez más en esta marcha larga, digamos, artística, cultural, histórica, social, política, cultural, ¿no? Que invade todo, y abrazamos todo eso desde ese lugar, con pasión, artísticamente con profundidad, porque todas las cosas que fuimos haciendo fue así desde ese lugar. O sea, suponete, nosotros denunciábamos lo que sucedía aquí, teníamos un cuadro que se llamaba Locos y Locas, que se lo hizo entre el 76 y el 78, pero nosotros no queríamos hacer una denuncia, como se llamaba en esos tiempos, panfletaria, ¿no? Tan evidente, tan acentuado la protesta, sino la denuncia en sí, y tratar de hacer algo artístico. Y la verdad que eso fue siempre una idea muy fuerte en ese momento, y después perduró en nosotros, y sigue siendo una línea muy firme de no hacer un aprovechamiento de los momentos coyunturales que puedan teñir a lo artístico, rebajándolo. Y muy por el contrario, tratar de que cualitativamente pudiéramos hacer algo que refleje una situación de un momento traumático,
y terrible, terrorífico, pero al mismo tiempo no quedarnos en eso y que la esperanza de lo que siempre se dice, ¿no? De un mañana mejor, siempre esté presente, ¿no? Si hay algo que los caracteriza también, y creo que viene un poco a correlación de esto que están contando, es que han encontrado también y han construido obras que no necesariamente, no siempre, pero digo, no necesariamente, no es que esté mal, pero se vinculan directamente con lo narrativo. Y que sí lo conceptual, lo ideológico, está muy claramente puesto, digo, en lo cinético, ¿no? Ese camino, que no es menor y que en la danza folclórica puedo decir que es escaso y que me parece que todavía nos falta, ahí tenemos que aprender más del universo contemporáneo, de la danza contemporánea, que pareciera, ¿no? Que en eso, digo, han sido grandes disparadores del trabajo. Y yo les pregunto, mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo estos disparadores creativos los consideran ustedes cuando se corren a veces de lo narrativo literal, pero no por eso no hablan y no transmiten y no construyen atmósferas de sentido, ¿no? ¿Cómo construir esa atmósfera de sentido cuando, y sin, digo, corriéndonos de temáticas así puestas como vamos a reproducir o vamos a representar X situación? Ahí me parece que hay algo interesantísimo, ya me estoy metiendo en lo cinético, en el abordaje del movimiento que hacen por esos lugares. No, eso es muy interesante lo que estás diciendo, Sebastián. Y para mí, bueno, sin sobredimensionar, pero es todo un mundo eso. Sin intención de sobredimensionar, pero es todo un mundo muy, muy, muy interesante, muy amplio, digamos, para seguir indagando, me parece a mí. Porque hay toda una historia, ¿no? Que viene de atrás, con gente concreta, que viene intentando, digamos, ¿no? Cortázar utiliza mucho la palabra tentativa. Julio Cortázar, el gran escritor nuestro de todo el mundo, y yo me identifico con esa, ¿no? Esa palabra, digamos, la tentativa. Pero claro, que nos permita llevar a cabo, ¿no? Las cosas, digamos, que uno se propone. Y porque entre el dicho y el hecho siempre está el trecho ese famoso, ¿no? Tal cual. Y a mí me parece cuando se armonizan ambas cosas, o sea, que se concreta, y para mí eso es muy importante, digamos, ¿no? Después se sacan las conclusiones y todo, pero no hay como llevar a cabo las cosas, ¿no? Por lo menos así lo vivenciamos nosotros. No es que hemos hecho tampoco todas las ideas que nos han surgido, porque eso es casi imposible, pero sí poder realizar, eso nos aleja de una frustración. Y por supuesto es la experiencia que se va anudando ahí, digamos, ¿no? En esta cadena, en estos eslabones. Entonces, es un mundo, como digo, que para mí nadie tenemos una respuesta, porque no hay una fórmula para responder, sobre todo en la práctica, de cómo se deben realizar las cosas, las ideas. Y bueno, puede haber teorías diversas, digamos, ¿no? Por supuesto que sí, porque creo que la teoría es muy importante también. La teoría reflejada en la práctica, si no, es como un saco roto, ¿no? Y entonces esta cuestión de narrativa en la danza puede ser muy sencillo y puede ser muy complejo, depende. Digamos, ¿no? Porque si yo quiero hacer un indio y digo, ¿y el indio cómo lo concibo? Ah, lo concibo, y ya está el indio. Y bueno, dice, pero te falta un poquito de elementos, digamos, en la indumentaria. Y bueno, me pongo la vincha. Dice, no, pero este es otro indio, es sin vincha, tiene que ser con plumas. Bueno, vamos a poner plumas. Entonces, porque quiero narrar algo, y bueno, por eso y es muy delicado también todo, ¿no?
Por eso yo creo que el hecho metafórico en la danza es como que forma parte, por lo menos en mi opinión. Es Creo que la imprescindible. metáfora, eh, acá arriesgo algo, pero lejos de querer dar con una verdad absoluta, lejos de eso, ¿no? Una opinión. Capaz que en la danza está más fuerte que en la literatura, pero no lo sé, digamos, ¿no? El hecho de la metáfora. Obvio. Porque, por eso hice este ejemplo vulgar, El del indio. del indio para reírme de mí mismo, por supuesto, ¿no? Pero, y no me hace falta ponerme una cola de caballo, ¿viste? Y hacerme el caballo para que se entienda que soy un caballo, o que quiero representar un caballo. Bueno, entonces la metáfora, para mí, forma parte de la danza. Lo que pasa es que podemos ser conscientes o no al respecto, ¿no? Porque el interior de uno, de las personas, como viste, hay frases populares que para mí son sabias. Cada persona es un mundo, y yo digo que sí, el mundo interior de cada persona. Si yo estoy bailando y me creo no sé qué, tengo la libertad de creerme no sé qué, pero hay que ver si en la práctica o para el afuera está representado eso que yo me hago como idea. ¿No? Me puedo creer cualquier cosa. Bueno, justamente esto que vos estás diciendo, por eso dije, es todo un mundo muy interesante, ¿no? Me parece que el hecho del aprendizaje, el hecho de cultivarnos como personas que estamos dedicados a algo, eso me parece que es un factor determinante, incluso, en mi opinión. O sea, el hecho de la danza como es algo específico, como especificidad, pero tiene que estar acompañado de otras cosas. Porque esas otras cosas somos nosotros también. O sea, ¿qué significa esto? Tiene que estar acompañado de músicas, que me involucro con músicas muy diversas, con la literatura, que acabo recién de mencionar. Me puedo involucrar con obras pictóricas, con obras, con artesanías diversas, con hechos históricos, con muchas expresiones artísticas que tienen que ver, digamos, con la historia anterior de nuestros antepasados también. Aquí tenemos mucha riqueza en ese sentido. Creo que hemos descubierto un porcentaje todavía menor de la gran riqueza que tenemos en estas latitudes. Europa, claro, en algunos aspectos están más adelantados que nosotros. No lo digo con un complejo de inferioridad, nada que ver, pero en ellos podemos decir seriamente y también jocosamente, ¿no? Te venden un pedacito de ruina también en Europa. Ya. Si es necesario, ¿viste? Lo que pasa, claro, están preparados. Ves un pedacito de ruina, pero te comentan toda esa historia que fue verdad. Y bueno, y ahí decís, claro, y uno se queda asombrado, ¿viste? Porque te llevan los guías turísticos, culturalmente hablando, en Roma, por ejemplo, y bueno, y uno queda fascinado. Por supuesto, porque están hablando de realidad, de gente que se ha cultivado, como digo, en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí nos falta mucho en ese sentido, en mi opinión. Se están haciendo cosas, pero acá hay una dura realidad en ese sentido. Acá hay un tironeo muy fuerte, digamos, todavía por reconocer que en la sociedad nuestra, aún y en el presente inclusive, tenemos mucha influencia de nuestras comunidades originarias, ¿ves? Hay mucho por descubrir ahí. Este muchacho, Mansilla, Lucio Mansilla, que se mete, ¿viste? Después de vino un libro, la excursión a los indios ranqueles, y es un libro que uno lo puede leer, digamos. Eso no era un libro, eso devino el libro. Eso eran escritos que él publicaba en los jornales, en los diarios de esa época, por decir, o en los periódicos de esa época. Después devino un libro por lo interesante de lo que él comenta ahí, de la excursión a los indios ranqueles, todo lo que descubre él ahí. Y el libro, yo sé que está cuestionado también, incluso, y no digo que esté mal, pero yo lo he leído y hay muchas cosas rescatables de esa experiencia. Hay que saber interpretar
toda una parte que yo ni estoy de acuerdo con él tampoco, pero hay otras partes que, como digo, muy rescatables, muy profundas de lo que ese hombre manifiesta ahí, y hizo una labor, ¿no? Una labor intelectual muy fuerte. Era un tipo, en ese tiempo, parece increíble hoy, pero ese hombre militar, claro, viajó un montón. En esa época ya había viajado por Europa, pero el tipo, digamos, forjándose en esos viajes para sí mismo, pues, todo un aprendizaje a partir de las culturas de allá. Y con todo ese bagaje que digamos, se mete en las comunidades ranqueles, por decir, o de pueblos originarios de ese momento, ¿no? Así que, como digo, tenemos mucho por descubrir, mucho por hacer. No tenemos que dar por hecho porque, aunque se ha hecho mucho, más lo que queda por hacer, para mí en ese sentido. Sí, yo agregaría una cosita más, porque para el caso nuestro, ¿no? Específicamente, que es lo siguiente. A nosotros nos ha gustado mucho el camino, el andar, ¿no? Y nos sigue, nos gusta, qué sé yo. Seguimos el viaje, esta aventura hermosa de vivir, ¿no? Estar vivo. Y por suerte, bueno, tenemos siempre las posibilidades aquí en nuestro hermoso país y seguir afuera y todo eso, y con posibilidades siempre y todo eso que hace que sea un camino muy interesante, digamos, ¿no? De ida y vuelta, en muchos de los sentidos de lo que estamos hablando. Así que a mí me parece que lo vuelve a todo esto que nosotros estamos haciendo de una manera, a ver, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que nosotros hemos estudiado, lo que nos permitió estar tanto tiempo afuera de nuestro país, al volver y radicarnos otra vez aquí y darnos cuenta de los inconvenientes que tiene específicamente la danza en general y la nuestra, la nativa en particular, pero hay una toma de conciencia que tiene que ver con laboral, la ética, en lo más profundo, en el sentido de decir, hay algo que es de aquí, hay algo que es de aquí, por mucho que tenga influencias de otros lugares y que seamos el famoso crisol de razas, también, pero que sigue renovándose, ¿no? Nosotros siempre pensamos, y también de una forma abierta, qué hubiese pasado, en el sentido de la imaginación, si nosotros no salíamos del país, ¿no? Y no sé, no hay una respuesta concreta, ¿no? Hubiésemos tomado las clases con los maestros que tuvimos, las maestras que tuvimos, se hubiese dado este intercambio. Bien es cierto que nosotros, cuando se crea la compañía esta de los indianos en París, aquí en Argentina en ese momento estaba Lanusse, el general Lanusse, pero digamos que él quería que Perón volviera aquí otra vez a la Argentina, y había otro manejo, digamos, no era una dictadura tan sangrienta como del 76. Entonces había una apertura en ese momento. Y nosotros, que estábamos allí en ese momento en Francia, armando esta compañía, el plan era volver aquí y desde aquí salir. Ese era el plan A, pero tuvimos que hacer el plan B, porque no había otra forma. Entonces, nos tocó en suerte, digamos, esta situación, porque si nos quedábamos aquí iba a ser muy difícil que nosotros progresáramos, digamos. Entonces, el salir nos dio la posibilidad de aprendizaje, radicarnos, aprovechar esa circunstancia que tenía de negatividad, digamos, porque no podíamos estar en nuestro país, y hacer las cosas desde aquí, que tendría otro tipo de consecuencia en nuestro territorio, ¿no? Una compañía de este estilo, que se radicara en nuestro país, significaba una cuestión
en el tiempo, hubiese significado un aporte, pensamos, pero que no se pudo hacer, quedó ahí, que lo hicimos, pero lo hicimos afuera. Entonces, al volver, volvimos con todo ese bagaje para hablar de nuestras historias personales que estuvieran dentro de lo colectivo, con estética de aquí, con una mirada de aquí, y con un pensamiento de aquí también, que recibe de otros lados. O sea que una cuestión identitaria, esta famosa cuestión identitaria que sigue en permanente búsqueda. ¿Por qué? Porque hace un rato Coqui decía, todavía tenemos una relación con nuestro pasado cultural, a descubrir desde lo más lejano del sur hasta el norte. Y digamos, ya no solamente incluso como país, sino como continente. Es riquísimo, es verdaderamente riquísimo, que todavía tenemos una labor por delante para hacer, para seguir descubriéndonos como nación, como pueblo. Yo los puedo citar a ustedes mismos, porque en algún lado, no sé cuál de los dos dijo en algún momento una frase que leí por ahí que me encantó, que dicen, el folclore es fruto de muchas participaciones, ¿no? Sí. Y sí. creo que ahí resumen mucho de esto que están diciendo, pero también da cuenta de este concepto humilde, generoso y de reconocer que somos con otros y nunca solos, ¿no? Me parece que ahí... No, pero para mí eso no es una verdad absoluta, pero es tajante. Es una verdad igual, pero sobre todo tajante más que absoluta, porque, claro, podemos perder de vista eso, pero ahí estamos cometiendo un error. No es una virtud. Y me parece que lo podemos explicar con maneras muy sencillas, ¿no? Si nos miramos mucho al espejo, digo, como persona, y nos estamos perdiendo muchas cosas. Para empezar, para comunicarnos con otra persona. Por decir, ¿no? Y si nos miramos mucho el ombligo, lo mismo. Digamos que la posición fetal, una vez que salimos a la vida, ya no hay que volver a ella. Como metáfora, sí, puede ser. Nada más, digamos, ¿no? Si queremos contar una historia en ese sentido, pero después ya salimos a la vida y hasta el final de los días de cada vida, me parece que se pueden ir tratando de aportar un granito de arena, como se dice también. Yo creo que sí, mucha gente ha participado, por eso la historia, sigue participando y pueden seguir participando, digamos, ¿no? En la construcción de todo esto que estamos hablando, porque esto es así, esto es comunitario, digamos. Uno puede tener una idea, esto sin desmerecer nada, ¿no? Al contrario, uno puede valorar individualmente también la labor de alguien, por supuesto que sí. Seguro. Pues A mí seguro, me da intriga algo sí. que cuentan y que yo lo siento tan lejano en estos tiempos y y por lo menos en mi vida y en mi tiempo en el arte y lo que conozco, digo, que es que ustedes han podido, que a mí me gustaría que nos cuenten cómo, o digo, más allá de lo profesional que han logrado construir y que obviamente son hiper reconocidos y eso han construido un camino sobre la vida profesional, pero digo, hoy es tan difícil para un ballet independiente gestionar fechas, ni hablar de viajes, ni hablar de giras, digo, entendiendo que es un trabajo y que la danza es trabajo, digo, y son tan pocos, y así los puedo nombrar quizás con una mano, los que lo han logrado, y digo, ¿qué condiciones eran las que habían o son las que tienen que haber?
¿Y qué creen ustedes que tiene que pasar para generar que todo ese trabajo que ocurre en el país, que acontece de manera muy independiente, de manera muy a pulmón, y esto que el otro día en otra entrevista también hablábamos, que es como, ¿no? Como que el bailarín, antes que nada, es bailarín y ama por amor al arte, y baila por amor al arte. Entonces, ¿cómo? ¿Qué creen ustedes que tiene que pasar políticamente, culturalmente, para que empiece a resonar un movimiento de cuerpos o de compañías, por decirlo, independientes, en un circuito un poco más viable y que realmente se acerca a lo profesional en términos económicos, es decir, bueno, poder vivir de esto? Yo creo, Sebastián, que, bueno, es complejo todo eso, claro que sí, y simple también, ¿eh? Conviven las dos, me parece, las dos vertientes, ¿no? Como conceptualmente hablando. Complejo porque es mucha gente que está involucrada en el folclore argentino y en la danza en particular. Nosotros lo hemos podido ver, presenciar, digamos, ¿no? En todo el país nuestro, Argentina, hermoso país, se baila muchísimo. Yo creo que es lo que más se baila, digamos. Eso que hay muchas modas, digamos, algunas más, puede ser pasajeras o no, que se establecen a veces en el tiempo, ¿no? De bailar y todo, músicas diversas, pero el folclore lo hemos visto recorriendo bastante, que se baila en todos lados. Chicos y chicas, las diferentes generaciones, desde lo más chiquito hasta lo más grande, bailan folclore. Y academias y ballet en un pueblo chiquito, por ejemplo, qué sé yo, en Río Turbio hay varios ballets. Sí. Otro pueblito también estuvimos, también para el lado del sur. Neuquén. Sí, Neuquén, en un pueblito de Neuquén. Es increíble, un pueblito chiquitito. Y vos decís, ¿cómo? No sé cuánto, que perdí la cuenta de los ballets que hay. Mirá. Rincón de los Sauces. El Rincón de los Sauces. Y uno se queda asombrado, porque es real. Entonces, es lo que más se baila. Esto te estoy diciendo, no sé, ahora, en este tiempo de pandemia, este tiempo específico que estamos viviendo todos, no hemos viajado, pero antes de eso sí. Y bueno, es un fenómeno. Para mí se lo puede calificar así. Es como un fenómeno, porque no se da en todos los países tampoco eso, ¿eh? Claro. En algunos países, por ejemplo, y de Europa, el folclore ha ido desapareciendo. Folclores muy ricos también, ¿eh? En el tiempo, porque cabe esa posibilidad también. Sí, claro. A uno le parece increíble pensarlo, sobre todo cuando está tan efervescente como aquí, tan vigente, vital. Es decir, claro, acá no va a desaparecer nunca. Y es probable que no, pero yo creo que es delicado igual. ¿Por qué? Porque me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando puntualmente, con unas políticas culturales que tienen que ir al encuentro de necesidades específicas que ocurren, que son reales. Entonces un bailarín, una bailarina, y tiene un límite si no puede continuar, digamos, con esa profesión, porque no le está devolviendo remunerativamente como tal. Entonces tiene que dedicar a otra cosa. Y entonces va quedando en el tiempo como si fuera un hobby, como le gusta mucho bailar a la persona, varón, mujer, le gusta, lo siente en su interior, en su ADN, pero capaz que lo tiene que ir dejando. Entonces le queda como hobby, porque su trabajo tiene que pasar a ser otro para supervivir, para sobrevivir. Entonces se hace complejo. Y despuntar el vicio en una peña, digamos. Y no subestimamos la peña, pero digamos, a la hora de hacer esa relación, el bailarín, la bailarina, entonces ahí se restringe una cosa que es fundamental, ¿no? La creatividad, la idea. Y yo por eso, yo creo también que el hecho de esta Ley Nacional de Danza, que todavía está en veremos, digamos, ¿no? Que se han ido haciendo cosas, intentando cosas, digamos, en ese sentido. Ahora con la pandemia se ha visto muy paralizado todo eso, entre otras cosas,
pero no es que ha cejado, digamos, el objetivo. Me parece que eso puede ser una cosa muy importante a seguir trabajando, gestionando, para que en algún momento se pueda dar ley nacional de danza, porque es muy simple decir el enunciado, pero lo que hay adentro para mí es un espectro muy amplio, digamos, ¿no? Tal cual. Que se sintetiza, por decir, en qué es lo que estamos hablando. El bailarín, la bailarina se pueda desarrollar, pueda concretamente desarrollarse en la disciplina que desee. Y en el caso del folclore, por supuesto que también. Ustedes hablan del arte popular, que en el arte popular siempre aparece la tensión entre la tradición y la renovación, como pasa en todo campo y en todas cuestiones de la vida, ¿no? Y en esta tensión entre tradición y renovación, mi última pregunta de esta entrevista es, ¿hacia dónde entonces vamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo van ustedes? Eso es más que buena pregunta, porque el contenido de eso, ¿no? Tan fuerte. Tradición, mirá qué palabrita. Tradición y renovación. Dos palabritas, para mí, con mucho peso, ¿no? Y entonces, bueno, como todo esto que estamos hablando, merece, por ejemplo, ahora vamos a hacer una síntesis, digamos, en lo posible, pero merece detenerse, por supuesto, detenerse a pensar, a indagar en ello, los significados. Porque para mí es eso, porque si no, esas palabras tan fuertes, si no quedan muy livianitas, digamos, ¿no? Tal cual, por supuesto. Si no se profundiza, ¿viste? Entonces, ¿qué significa tradición? ¿Qué significa renovación? Y lo ligo con lo que recién decía Pajarín, por ejemplo, ¿no? Para sintetizar un poquito, o tratar de eso. Para mí hay estereotipos, digamos, que se han instalado en el mundo del folclore en general y en particular de la danza, que producen, en mi opinión, un estancamiento, una especie de estancamiento. Ciertos estereotipos. ¿Y qué pasa con esos estereotipos entonces? ¿Por qué son estereotipos? Porque se da por hecho, parece que es así. Y entonces no se estudia o no se indaga si es que es así o no. Por ejemplo, no estamos en contra de la vestimenta, de ninguna vestimenta estamos en contra, digamos. Pero ¿por qué me tengo que poner tal vestimenta? Eso me parece que sí es válido plantearnos. O sea, ¿nos representa la indumentaria del gaucho? ¿Nos representa el estereotipo, estoy diciendo? ¿Nos representa la paisana con las trenzas así tal cual? ¿Ese estereotipo representa a la mujer hoy? ¿Todas las mujeres quieren tener esas dos trenzas, digamos, en la vida real? Sin desmerecer la trenza, sin desmerecer la bombacha, ni la bota de nada. Nosotros empezamos bailando así. Nosotros cuando empezamos a bailar, bailamos vestidos de lo que se identifica como gaucho. Ya sea bombacha, ya sea chiripala, corralera. Yo en verano le decía a mi viejo, no nos podemos quitar la corralera porque tenía un calor. Más el pañuelo al cuello, imagínate, ¿viste? Claro, pero bueno, después sí nos fuimos quitando un poco porque fuimos entendiendo de que ya no era identificable una cosa con la otra. Quiero decir, porque no es la indumentaria solamente, la indumentaria no tiene la culpa, por decir, de nada. Pero nosotros vamos cambiando en nuestro interior. Si lo queremos desarrollar, obviamente vamos a tener que ir modificando adentro algo de nosotros. Es así. Y si encima queremos ser, digamos, compartiendo con otros, por supuesto, pero queremos dejar una impronta, o en todo caso un granito de arena, o poder aportar algo, y tenemos que trabajarlo a eso. No alcanza con el enunciado solamente. Entonces me parece que en el folclore dancístico, que es de un valor impresionante, eso creo que no lo puede negar nadie, si lo niega queda desubicado, del valor que tenemos en ese sentido. Por eso creo que sigue vigente. No tengo duda de que sigue vigente por eso.
por el gran valor que tiene a nivel musical, a nivel rítmico. Mira, yo primero quiero agradecerte, Sebastián, también por el tiempo, así de charla, que estaba muy lindo. Y a mí, mira, se me vienen dos o tres cositas así bastante rápido. Porque mientras los escuchaba, se me venían varias cosas. Una, un coreógrafo checoslovaco, Jiří Kylián, ¿no? A mí me gusta cómo él elabora sus cosas, sus coreografías, las músicas, el trabajo que hace en líneas generales. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, esto de hace muchos años, que fue a él un grupo australiano lo invitó a que fuera allí, obviamente a Australia, a un festival de danzas nativas. Y era el único extranjero que dejaron que entre y comparta con ellos. Y estuvo como 3, 4 días allí. Y hubo un equipo de filmación. Y ese documental lo vimos, y fíjate vos, una cosa que es tremendamente sorprendente. Los nativos, con el cuerpo desnudo, las piernas desnudas, una cosa así, un poco más que un taparrabo, digamos, pero ahora, digamos, no es que... Entonces, la música, ¿sabés qué era? Y distintos grupos, era un festival, o sea, de danza, de distintos lugares que se juntaban. La música eran 2 palitos. 2 palitos. Eso era la música. Los pies descalzos, sobre la tierra. Y Jiří Kylián, un europeo, coreógrafo, bailarín de danza contemporánea. Es hermoso el documental, que no me acuerdo el nombre, pero yo lo que vi es que cada grupo era distinto en la forma de llevar a cabo la danza. Siempre dentro de una misma identidad, por decir. Identidad de movimiento, identidad de ropa, identidad de música. La música, como digo, eran 2 palitos. Nada más. Y era una cosa muy, muy sorprendente, la verdad, creativamente sorprendente. Él, Jiří, también está en el documental, les dice, les agradece por haber dejado que él participe de ese encuentro, y les dice, miren, aquí me llevo un montón de cosas que quiero hacer, no voy a hacer esto porque ya está esto hecho. Y bueno, fíjate, él vuelve a Europa y empieza a elaborar una coreografía sobre una música de percusión de Carlos Chávez, creo, ahora se me va un poquito el nombre, un percusionista, obviamente latinoamericano, pero percusión contemporánea, o sea, el lenguaje era contemporáneo. Yo me acordaba que yo lo había visto al disco, al de vinilo, de esa obra, y que no soporté, porque me parecía demasiado para solamente la escucha. Y Jiří Kylián utilizó eso como banda sonora e hizo una puesta en escena y una coreografía con 6 u 8 bailarines y bailarinas, que la verdad que es un trabajo muy, muy bueno que ha hecho Jiří. Y por otro lado está Mats Ek, un sueco, que ese lo fuimos a ver en París, que presentaba una obra y la propaganda de una de las partes, creo que era de la primera parte, era que había utilizado músicas de los 5 continentes, ¿no?
Entonces yo quería ver qué música había elegido de aquí, de esta parte del continente, nuestro continente, ¿viste? Y bueno, vi una música del altiplano, con charango, pero lo que yo vi no tenía nada que ver con el poncho, ni con ese tipo de cosas, era otra cosa. Y a mí es uno de los coreógrafos que me gusta mucho porque no sé cómo hace, qué magia utiliza, que puede expresar mediante los movimientos sentimientos subjetivos, que es muy difícil, tremendamente difícil de poder comunicar. O sea, para mí no hay una explicación completa. Yo creo que uno va manejándose con lo que se va obteniendo y es fruto de su propia historia también, ¿no? Lo que estamos hablando, todo esto es un poco así. O sea, a nosotros nos han favorecido el hecho de los viajes, el hecho de confrontar, de conocer. Eso nos ha favorecido, claro que sí. Pertenecemos a una época, claro que sí también. Pero al mismo tiempo también tenemos una visión, digamos, en el hoy, que podemos seguir activamente realizando cosas. Dentro de esta pandemia, que es una realidad que nos toca a todo el planeta Tierra, y bueno, también nosotros estamos dando clases virtuales, por decir, ¿no? Y estamos tratando de hacer un streaming. ¿Y lo presencial cómo va a ser? ¿De qué manera va a cambiar nuestras vidas? ¿De cómo será la danza en general? No la folclórica solamente, sino la contemporánea. Lo haremos desde nuestras casas. El público, ¿cómo va a ser? ¿Qué se va a plantear? ¿Qué cosas entonces de esta pandemia son positivas como para decir, bueno, aprovechemos el momento, digamos, como para tratar de modificar algunas cosas, porque si no se obtura el futuro? Muy bien. Gracias, Sebastián. Y ahí nos Bueno, extendimos. de nuestro lado, agradecerles infinitamente este tiempo que se han tomado para charlar con nosotros. Les reitero la invitación para cuando estén las cosas mejor, para tenerlos por aquí. Ojalá los tengamos por aquí con el grupo, con la compañía, bailando y compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por este tiempo. Juan Martín, Gomila, mi compañero ahí en la técnica, muchas gracias. La Escuela de Danza los abraza y los espera pronto por acá. Muchas gracias, Cookie y Pajarín. Ojalá se dé eso, Sebastián, y muchas gracias. A ustedes, un abrazo grande. Un saludo Un inmenso. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.
¡Bravo! Hermosísima presentación de Coqui y Pajarín Saavedra con su ballet. Creo que era el Chango Farias Gómez con su tribu, poniendo el complemento sonoro a esta samba de Yupanqui, Luna Tucumana.